Amigos televidentes, quienes a esta hora nos acompañan a través de los diferentes medios digitales, tanto como tradicionales. Hoy nos acompañan en este set Iris Andrea Mera. Ella nos va a hablar un poco acerca de cómo está avanzando la campaña. También tenemos la grata compañía de la candidata a vicepresidenta del Ecuador. A ver, coméntenos un poco, Iris, acerca de la visita de la candidata a la vicepresidencia. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, a todos quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo cordial. Muy bueno, estamos ahora visitando a la ciudadanía en compañía de nuestra candidata a la vicepresidencia, Alexandra Peralta, quien el día de hoy, con quien hemos cumplido una agenda de visitas a los diferentes comercios, mercados, conversando y teniendo la cercanía que se necesita con nuestra gente para que conozcan de primera mano nuestras propuestas, tanto por la parte ejecutiva como por la parte del legislativo. Y quiero darle la cordial bienvenida a Alexandra, a este cantón, a esta provincia, que siempre que pues la hemos recibido con mucho cariño, mucha gratitud también. Bienvenida, Alexandra. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia y teleaudiencia de esta hermosa provincia de Sucumbíos. Gracias, Andrea, por la introducción, y quiero agradecerles de manera especial a cada uno de los medios de comunicación que en medio de la pandemia se constituyen la mejor herramienta democrática para que los candidatos podamos presentar nuestras propuestas. Así que aquí estamos agradecidos una vez más por el cariño y el afecto que sentimos cada vez que venimos a esta provincia. Alexandra, muy bien, bienvenida a la provincia de Sucumbíos. Coméntenos un poco acerca de qué significa el programa Hambre Cero. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero contarles primeramente algo de mis antecedentes. Yo soy economista, pero especializada mucho en el desarrollo de modelos asociativos para pequeños productores. He estado también en el sector industrial, en la parte comercial, consolidando mercados, tanto en la parte pública como privada, y tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Estuve de viceministra de Agricultura y posteriormente tengo mi empresa que se dedica a comercializar productos agroindustrializados en el mercado internacional. ¿Por qué Hambre Cero es parte de nuestras propuestas? Si ustedes revisan las propuestas de campaña de los movimientos políticos, todos hablan de volver los ojos al campo, todos hablan de que hay que ir a la agroindustria. La gran diferencia es que Democracia Sí, Listas 20, a la cabeza Gustavo Larrea como nuestro candidato presidencial, nuestra visión es volver a nuestras raíces, es volver a lo que nosotros somos. Nosotros somos un país del agro, somos el país de la pesca y somos el país del sector forestal. Para nosotros es importantísimo la reactivación económica desde de lo que somos. ¿Y por qué razón les cuento esto? Porque si ustedes ven, quienes nos sostuvieron en medio de la pandemia fueron agricultores y ganaderos. Nunca nos faltó alimentos, es decir, el Ecuador tiene soberanía alimentaria. Pero también podemos analizar de dónde están viniendo los dólares a la economía. Y aquí yo me detendré un poquito para que la ciudadanía conozca que a una economía dolarizada los ingresos vienen o por inversión extranjera, o por deuda, o por exportaciones. Y allí nosotros analizamos de dónde vienen los ingresos de dólares a la economía vía exportaciones. Mucha gente se pregunta, pero es que lo que no hay es trabajo, lo que no hay es recursos, lo que falta, y yo lo que quiero es que me den un empleo, porque la gente es lo que busca. Pero nos preguntamos como ecuatorianos, ¿por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay recursos? Porque los dólares ya no están en la economía ni están ingresando en el volumen que ingresaban antes. Y les doy cifras para que esto se pueda entender por qué nosotros hablamos de volver a nuestras raíces. De enero a octubre del año 2020, el año pasado, los ingresos por exportaciones petroleras llegaron a 3.747 millones, cifras del Banco Central, que las pueden ustedes revisar. En ese mismo periodo, de enero a octubre, los ingresos de dólares a la economía por exportaciones de café, cacao, camarón, flores, madera, abacá, frutas, brócolis y todos los productos en estado natural
suma 9.325 millones. Es decir, que ha ingresado al Ecuador 3 veces más por exportaciones de productos agrícolas que por exportaciones petroleras. ¿Eso qué nos hace ver? Que la cantidad de petróleo, de ingresos de dólares por concepto de exportaciones de petróleo siguen disminuyendo y que nuestras reservas petroleras tienen 10 años más de duración. La pregunta a los ecuatorianos es ¿de qué vamos a vivir si ya no vamos a tener un ingreso petrolero? Es más, el que ingresa ahora, el gobierno anterior lo dejó prevendido todo en la deuda china que está canjeada por petróleo. Es decir, ingresos para que un gobierno pueda hacer obra está limitado por concepto de las exportaciones petroleras. ¿Qué nos queda? Pensar en un Ecuador de lo que siempre fuimos, un país de lo que fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestros ancestros, que desde 1972 se nos cerró la posibilidad y solo pensamos en que el petróleo era la solución a los problemas. Y tienen razón. Si revisamos la cantidad de precio de petróleo que trabajó el gobierno anterior, 2009 al 2014, el gobierno anterior tuvo un precio de petróleo de $120 el barril y mucho más en determinados picos. ¿A cómo está en este momento el precio del petróleo? El presupuesto general del Estado para el 2021 está valorado en $35 el precio del barril. Es decir, que vamos a recibir apenas una tercera parte de lo que recibíamos anteriormente. Esto nos hace meditar en que dónde está nuestro futuro. Cuando hablamos de lo que tú preguntabas, el proyecto Hambre Cero, y quiero decirles por qué este proyecto, porque eso evidencia que para nosotros es importante la reactivación económica del agro, de la zona rural. ¿Por qué? Fíjense que cuando nosotros vamos a los sectores más vulnerables, a los sectores más alejados, y no pensemos muy alejados, pensemos en los barrios pobres también que hay en las ciudades como las que nosotros vivimos. La gente, ¿qué es lo que tiene? La gente tiene hambre, porque los despidos han sido masivos por efecto de la pandemia. Y entonces si la gente no tiene trabajo, no tiene cómo llevar alimento a sus casas. Y allí es donde nosotros decimos, ¿cuál es la primera crisis que debemos solucionar? Primero la de la vacunación, porque no hay mejor medida económica que no sea el que la población esté completamente vacunada y sin miedo a morir mañana o aunque un familiar fallezca. Pero la segunda medida que vemos, y digamos que paralela, es mitigar el hambre. Mitigar el hambre significa para nosotros una necesidad de ser que está no alejada de lo que el mundo está viviendo. Si hoy ustedes revisan Hambre Cero, también es un proyecto de Naciones Unidas, un proyecto que lo que dice es hay que mitigar el hambre, hay que garantizar soberanía alimentaria, hay que garantizar que la nutrición sea un elemento que ayude a la gente y sobre todo dar sostenibilidad a la agricultura. Cuando nosotros hablamos de Hambre Cero significa entregar una tarjeta para que todos los meses 2 millones de madres de familias, incluidos personas con discapacidad, puedan recibir a través de tiendas y supermercados una canasta de productos que tendrá arroz, azúcar, aceite, leche, frijol, harina de plátano, harina de maíz, atún, aceite, huevos, toda una canasta de productos que lo que va a servir es para mitigar el hambre que están sintiendo las familias, con una ventaja que este programa busca abastecer, que esos productos se les compren a los pequeños productores organizados que hoy no pueden vender su producción. Una de las graves amenazas que tenemos en este momento es que la producción de alimentos se vea afectada porque los productores de agricultura familiar campesina, los pequeños, los que nos han dado de comer en medio de la pandemia, hoy no tienen a quién venderle. ¿Y por qué no tienen a quién venderle? Porque no hay plata en el país. Y la mejor inversión que el gobierno ecuatoriano haría, nuestro gobierno, es darles de comer a los que no tienen ahorita cómo atender sus necesidades básicas, pero comprarles a los pequeños para cerrar el círculo virtuoso del desarrollo que permita que esos millones de dólares vayan al sector rural y reactiven la economía, porque si no, toda la gente del campo va a migrar a las ciudades en busca de oportunidades que no hay, y vemos amenazada cada vez más los problemas sociales. Eso es Hambre Cero, un programa que realmente va a transformar
al sector agrícola y que va a dar sustento y alimentación a las madres de familia y a las personas con discapacidad. Ahora, coméntenos cómo se va a controlar o qué ley hay que ir a reformar o hacerla para frenar un poco la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, de lo que va de este año 2021 ya se han cometido algunos femicidios. ¿Qué hacen? Sí, mira, para nosotros el tema de combatir la violencia contra la mujer es prioridad 1. ¿Y por qué razón? Porque nosotros creemos en el empoderamiento económico de las mujeres. Las que más fueron despedidas en medio de la pandemia han sido mujeres. Las que más han emprendido y tienen hoy emprendimientos de pequeñas cosas que salieron a vender, empanadas o hicieron algún tipo de costura, alguna cosa, las mujeres han sido creativas para poder salir adelante. Para nosotros, solucionar este tema de crisis que se vive empieza por las mujeres. Porque cuando una mujer trabaja, cuando una mujer es empoderada, cuando una mujer tiene recursos, elimina el tema de la violencia, porque se vuelve, primero, genera una independencia y segundo, se vuelve aportante a una economía que la está desplazando porque no aporta nada. Entonces, solucionar los problemas de la violencia contra las mujeres es darle la oportunidad de que ellas trabajen. Y tiene otro elemento adicional. Cuando las mujeres son aportantes a la economía de sus casas, rompen el segundo flagelo que afecta a esta sociedad, y es la desnutrición. Porque una madre con recursos alimenta mejor a los hijos. Y si nosotros hoy no hacemos un combate a la desnutrición, vamos a tener problemas sumamente graves, no solamente en este momento con los niños, sino con los adultos. Y eso representa mucho gasto en el presupuesto general del Estado, porque son enfermedades como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como anemia, como deserción escolar. Eso en el impacto del Producto Interno Bruto del país tiene al menos más de 4.000 millones de dólares de gasto. Hay que combatir eso. Por lo tanto, el empoderamiento de las mujeres es importante. Una cosa que sí queremos decirle a la ciudadanía, que será parte de nuestra política de gobierno, es que en el Ecuador hay 221 cantones. Nosotros planteamos 221 casas de acogida. ¿Qué es una casa de acogida? Un lugar a donde van las madres que han recibido cualquier tipo de violencia. Pueden ir ellas con sus hijos a recibir asistencia psicológica, asistencia legal, pero sobre todo donde habrán proyectos productivos para que ellas tengan ingresos y puedan desarrollar una actividad que les mitigue el riesgo de la amenaza de la violencia. Alexandra, en otro de los temas también muy importantes que ustedes están dentro de su plan de trabajo es sobre qué línea de créditos va a ofrecer el gobierno, si bien es cierto, para poder reactivar la economía, no solo en la provincia de Sucumbíos, sino en el Ecuador. Muy bien, mira, en este momento es algo que a veces nosotros también nos salta la duda. ¿Quién genera empleo en el Ecuador? Pensemos. El gobierno genera empleo en la función pública, a los burócratas, ¿verdad? Esa es su generación de empleo. Ahí hay una cantidad limitada de empleados en la que nosotros creemos que no hay que despedir más gente. Esa es una de las primeras acciones. Pero el gobierno per se no es el generador de empleo. El gobierno lo que hace es generar la política para que se desarrollen empleos. Aquí viene otro análisis de cifra. Miren ustedes, el 97% de las empresas en el Ecuador son pequeñas, son microempresas. Son la persona que está en el mercado, la persona que tiene una tienda, la persona que tiene un bazar. Esas son las microempresas y de esas hay 1.200.000 microempresas en el Ecuador. ¿A quién tenemos que apoyar? A las microempresas, porque son las generadoras de la mano de obra en el Ecuador. Hay algunos elementos para reactivar el empleo a través de ellos. La primera es hacer una compensación tributaria de reducción del pago del impuesto a la renta a aquellas empresas que vuelvan a recontratar al menos 2 manos de obra. Pero creemos firmemente, tanto Gustavo como yo, que para poder reactivar la economía en el Ecuador necesitamos un gran Fondo Nacional de Reactivación. Cuando hablamos de fondo, hablamos de una fuente de ingresos para poder prestar a la gente. Y ahí muchos saltan y dicen enseguida, nos van a endeudar más. No. Porque hasta ahora los gobiernos contratan deuda para la obra del gobierno, y ahí ya mismo les hablo del tema de la deuda, pero contratan deuda para el gobierno,
pero no ha habido un gobierno que diga vamos a contratar deuda para la gente, en la que el gobierno no se endeuda sino la gente. Y hay recursos, mis queridos ecuatorianos, hay recursos. Hoy hay recursos del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, en créditos que van dirigidos a madres emprendedoras, cabezas de hogar y para jóvenes emprendedores. También hay créditos para forestación, para reforestación. Tenemos créditos. ¿A qué tasas? Tasas que no superan el 2,5% y que no superan el 1,5%. Esos recursos tienen que ser parte de un gran fondo nacional que va a ser canalizado para crédito. ¿A quién van a ir esos créditos? Para los pequeños productores y para los microempresarios, para estas empresas que les digo que son generadoras de empleo y para las medianas empresas. ¿De qué valor? No más allá del 5%, 10 años plazo, 1 año de gracia, porque la pandemia es una situación diferente, pero sobre todo que tengan fácil acceso. Nosotros planteamos la eliminación temporal del buró de crédito o de la central de riesgo que está impidiendo que mucha gente tenga créditos en este momento. Eso nos va a permitir tener un gran fondo nacional. Nosotros hablamos de un fondo que vaya de 5.000 a 6.000 millones con todos los recursos que consigamos externamente, de la banca privada también extranjera. ¿Por qué? Porque esta es una economía que no se entiende cómo, siendo una economía dolarizada, tiene tasas de interés del 9, del 10, del 11 y hasta el 28%, intereses de chulco, y con todas las trabas que se les ponen a un crédito. Tenemos que levantar el crédito. Hicimos un estudio con la Cámara de la Pequeña Industria y el análisis determina que por cada $10.000 de crédito, tú generas, para un microempresario, generas 2 empleos. Si prestamos 1.000 millones al año, tendríamos 200.000 nuevos empleos. Hay que hacer una gran campaña de consumo para consumir lo nuestro, pero el crédito es sin duda alguna la mejor medida de reactivación después de la vacuna que tendríamos nosotros en este momento para que la economía ecuatoriana se pueda levantar. Recordemos que para que haya actividad económica en el Ecuador tiene que haber ingresos y van a venir, otra vez reitero, o por inversión extranjera o por exportaciones. Nosotros vamos no por deuda, sino por inversión extranjera y por exportaciones. ¿En qué creemos? En que hay que darle un vuelco a la producción agrícola y dar el salto a la agroindustria. Por un ejemplo claro, estas provincias todas tienen también cacao. Pensemos en el cacao y les doy un ejemplo. Una tonelada de cacao se vende a $2.300. Pero si tú haces semi-elaborados de cacao, licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao, puedes vender 3 y 4 veces ese precio. Es decir, que lo que hoy ha sido 9.000 millones por concepto de exportaciones de producto en estado natural, podemos elevarlo siquiera a 30.000 millones. Y nuestra meta es 2021 a 2025 llegar a 40.000 millones de dólares que ingresarían como consecuencia de productos agroindustrializados más la suma de los productos naturales. Allí está la riqueza de este país, en el campo, en la reactivación que hagamos y por la generación de mano de obra que eso tiene. Alguna gente dice, sí, pero yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy un técnico, ¿en qué voy a trabajar si solamente hablas del campo? No, porque cuando hay recursos en el país, eso hace que se mejoren las condiciones de trabajo para toda la cadena. Se reactiva el comercio, el transporte, la artesanía, el turismo, todos los sectores, porque lo que nos hacen falta, mis queridos, es dinero en la economía. Y eso es lo que planteamos con una propuesta coherente y seria de crédito para que se abra y la economía pueda ser reactivada. ¿Que se puede? Se puede. ¿Por qué no se lo ha hecho? Porque hay un grupo económico de poder que maneja los bancos y ese sistema financiero no quiere que sus intereses se vean afectados y por eso prestan caro. Pero nosotros creemos que hay que traer ese dinero de afuera para que sea crédito para todos los ecuatorianos que hoy lo necesitan para reactivación. Alexandra, otra de las preocupaciones grandes que tenemos aquí en la población de aquí de la provincia de Sucumbíos es en cuanto a la vialidad. Las vías de la provincia están en pésimas circunstancias que creemos que ya es hora de un cambio porque somos la provincia que inyecta recursos a todo el Ecuador. Mira, el tema de la construcción de carreteras sí es una responsabilidad, en la mayoría de los casos, por el Ministerio de Obras Públicas, pero también de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué necesitamos hacer? Que los recursos para los GAPs no sean
demorado. Por eso es que a veces yo me asusto cuando escucho a un candidato que dice, es que vamos a regalarle $1.000 a 1 millón de personas y que van a coger la plata que está en el Banco Central. Ese dinero, ¿sabe de quiénes son? Son de los GATS, son los respaldos de encaje de los bancos, y tú vas a darle a alguien en este momento dinero, pero lo vas a matar de hambre luego. Vas a poner en crisis a un país que puede desdolarizarse como consecuencia de medidas demagógicas como esa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer un buen reordenamiento de nuestros recursos dentro del presupuesto y efectivamente construir estas carreteras que nos hacen falta. Carreteras son importantes porque sin carreteras, ¿cómo podemos sacar nuestras cosechas? ¿Cómo podemos vender? ¿Cómo mejoramos la competitividad si es que no tenemos carreteras? Así que nuestro compromiso es que hay carreteras que tienen que cumplirse, y las del Oriente, fruto de que han generado por muchos años los ingresos del petróleo, deben ser revertidos a todas las provincias de la Amazonía. En cuanto a la educación, prácticamente la provincia de Sucumbíos no cuenta con una universidad. Nuestros hijos y los hijos de toda la provincia han tenido que emigrar a otras provincias. Vea, el tema de reforma educativa es algo para nosotros fundamental. Uno no puede hablar de transformar, de cambiar el modelo económico a un modelo productivo si es que la educación no está alineada a la producción. Les recuerdo que se eliminaron los colegios técnicos y que aunque somos especialistas en producción de cacao, no tenemos colegios enseñándole a nuestros hijos a producir cacao. Somos el primer país exportador de banano y no tenemos colegios enseñándole a nuestros hijos a producir banano. ¿Y qué decir de agroindustrializarlo? Entonces eso tiene que cambiar. Nosotros planteamos algunos elementos importantes y quiero empezar en el orden de cómo va la situación. En el inicio, los estudiantes se abrirán en las escuelas comunitarias, esas escuelas que se cerraron con el logro que supuestamente íbamos a tener con las escuelas del milenio, que muchas no están terminadas y los estudiantes no llegan hasta allá porque les queda muy lejos. Eso vamos a cambiar una educación en valores, porque en este país se han perdido los valores, respeto al maestro, respeto a los mayores, respeto a los ancianos, se ha perdido y hay que volver a estudiar una educación con moral, cívica, ética, una educación que nos dé identidad como ecuatorianos. Así que eso es un cambio que lo vamos a fomentar. Vamos a cambiar el bachillerato técnico. Hoy se perdió, hoy solamente tenemos el famoso bachillerato unificado desde el 2011, que hace que los estudiantes salgan del colegio y no son ni lo uno ni lo otro, y tienen que ir a un acceso a la universidad, que ese examen ser bachiller los desplaza, no les permite, y tienes cantidad de estudiantes, el 50% de los bachilleres con frustración porque no logra un cupo de acceso a la universidad. Y porque ha habido un error, se cree que la universidad son las 4 paredes físicas. La universidad hoy, la pandemia nos demostró que podemos tener educación telemática, que hay que mejorar los niveles de conectividad, que hay que dotar a los estudiantes, sobre todo a los pequeños, de tablet, un estudiante una tablet, hay que hacerlo y generar conectividad en todos estos territorios. Tenemos recursos con las operadoras telefónicas que tienen la obligación de cumplir los contratos para que zonas como estas, alejadas muchas veces de la conectividad, tengan conexión y no se pierda el sacrificio de nuestros hijos en años que no estudian. Así que cuenten que la universidad va a ser ese centro de estudio donde habrán maestros preparándonos, educaciones online, educación telemática y educaciones con infraestructura. El sueño de esta provincia ha sido siempre tener una universidad que ha sido dilatada, que ha sido prometida por varios gobiernos, pero tenemos que ir por lo que signifique una mejor universidad y una formación alineada a la producción, a la realidad cultural, a la realidad ambiental y a la realidad productiva de cada cantón del país. Cuenten ustedes con que este será un gobierno que la educación es pieza fundamental de la transformación. Los maestros tienen que ser valorados. Escúchenme bien todos los maestros de esta zona. El magisterio tiene que volver a tener ese sitial que tenía, la honra al maestro, que es el que forma y transforma las generaciones. Para ya culminar, Alexandra, esta entrevista, ¿qué decir a toda la provincia de Sucumbíos? Ya prácticamente queda una semana para ya cerrar esta campaña. Quiero decirles que este es el tiempo en que nos debatimos en una elección que no puede ser igual.
Miren, nosotros nos planteamos a ustedes como un gobierno y una propuesta seria, coherente. Todo lo que yo les he dicho es arribable. Mejorar el sistema de salud, cambiar la digitalización del sistema de salud, que no tengamos que ir a un hospital de tercer nivel a otro lado, sino que contemos con un hospital de tercer nivel, con centros y subcentros cercanos, que la medicina también pueda ser telemática, que las recetas sean electrónicas y la pueda comprar usted en cualquier farmacia y no tenga que el gobierno invertir en esas mega compras de medicinas que luego se caducan, que tengamos que combatir esa corrupción que se está llevando los recursos del Estado, que tenemos que cambiar la ley de contratación pública, que hay que meter preso a los corruptos, que hay que recuperar el dinero robado, que hay que pedir a los organismos internacionales que nos ayuden a revisar la ruta de ese dinero y recuperarlo porque se llevaron el dinero de nuestra familia, que por culpa de los ladrones y corruptos mucha gente ha muerto porque no tiene hospitales ni medicina. Eso tiene que cambiar. Quiero presentarles a ustedes una alternativa seria, una alternativa de gente íntegra, que ha venido demostrando a lo largo del tiempo un trabajo a favor de los que menos tienen. El Ecuador está cansado de ese grupo de derecha económico que solo piensa en sus intereses y no en el bienestar de una sociedad. Pero tampoco estamos en ese extremo izquierdo que lo que busca es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, y que nos mienten diciendo que van a regalar cosas cuando saben que la situación en el Estado no es la que tenían antes con petróleos de precios altos. Así que no abusen, por favor, no abusen de la necesidad de la gente. Este es un gobierno que propone que en el país se puede crecer económicamente, que esta es una sociedad de productores y propietarios, que nadie quiere que le quiten cosas, quiere dinero para emprender, quiere trabajo, la gente quiere trabajo, y eso es lo que se llama crecer económicamente. Pero también tenemos que velar como gobierno que el bienestar social sea repartido para los que menos tienen. Basta ya de vivir en un gobierno en donde se excluye a la gente por su condición económica, por su raza, por su religión, porque es negro o porque es indio o porque es amazónico. Basta de la exclusión. Necesitamos un gobierno que cuide esto y que adicionalmente cuide el medio ambiente. Revisen propuestas, revisen nuestras hojas de vida, las hojas de vida de gente que, como yo, madre de 6 hijos, ha venido trabajando a lo largo de muchos años, más de 25 años, favoreciendo a los sectores menos desposeídos del país y que han salido de la pobreza con modelos organizativos. El futuro de nuestro país está en el agro, pero el futuro realmente de la reactivación económica requiere un gran acuerdo nacional, y gente como Andrea, gente que no está viciada, gente que sabe cómo hacerlo, gente que quiere ir a aportar porque tiene el corazón dispuesto para el servicio. Por eso yo les pido, cuando vayan a votar, revisen dónde hay un corazón y voten 20, voten con el corazón. Andrea, para culminar esta entrevista te queremos hacer la invitación formal para el día de mañana a partir de las 18 horas, el gran debate que se va a realizar en el Salón de la Ciudad. Por supuesto que sí. Hemos ya participado de algunos debates. En realidad son experiencias enriquecedoras que nos permiten compartir con nuestra gente cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas y qué es lo que queremos para nuestra provincia de Sucumbíos, para nuestra región amazónica. Y por supuesto, mañana participaré con mucho gusto y espero que también nuestra ciudadanía esté interesada en escuchar verdaderas propuestas, cosas que son reales, cumplibles, y no ofrecemos nada demagógico. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a nuestros televidentes por su atención. Muchas gracias.